Adelante, doctor. Buenos días. Gracias. Una disculpa que tuve aquí unos pequeños inconvenientes con la tecnología. La solución siempre es reiniciar la computadora y en realidad no se me ocurrió eso. Y ya que la reinicié ya se pudo. Bueno, una disculpa por la tardanza. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo del Diplomado en Argumentación Jurídica. Vamos a hablar el día de hoy de antropología, sociología y ciencia política, que son disciplinas que todas se pueden englobar. Vamos a ver diferencias, qué estudia cada una, cuál es su objeto de estudio, cuál es su metodología y cuál es su relación con el derecho. Y la relación con el derecho, y por qué, pues en un curso de argumentación tendríamos que saber o por lo menos tener alguna noción sobre cada una de estas disciplinas que aportan. Y esto lo podemos entender desde dos perspectivas, ¿no? El derecho, cuando nosotros estudiamos la carrera, antropología no se ve, ciencia política se ve un poquito y sociología a veces aparece como una materia optativa, lo cual es una desgracia porque en realidad aportan mucho al entendimiento del derecho. Y decía, puede ser desde dos perspectivas, desde fuera del derecho, o sea, la sociología tiene una mirada del derecho, que no es la mirada que quienes estudiamos derecho y tenemos, ¿no? O sea, la sociología tiene una propuesta con relación a qué son los fenómenos jurídicos, para qué sirve, cómo se configura. Sinceramente, es mucho más interesante desde mi punto de vista. Claro, yo tengo mi formación después en sociología y por eso lo digo, pero es muy rico la forma en que la sociología aborda los fenómenos jurídicos. También la antropología tiene una forma de abordar los fenómenos jurídicos que no es la forma, digamos, positivista en la que nos acostumbramos a mirar el fenómeno jurídico. Y normalmente decía, se ve, sobre todo la sociología, la ciencia política tiene como una cualidad ahí aparte, que se ve como, o la vemos en la licenciatura, como algo, pues ahí que es como para tener un poco de formación en política. Pero la sociología pareciera, o aparece en el derecho, en los planes de estudio, y por eso digo que es una desgracia, como una disciplina auxiliar. Y es esto, ¿no? Sociología del derecho, cuando en realidad, decía, tiene una visión propia, ¿no? Vamos a llegar a eso. Y también, bueno, en todo caso, qué bueno que tenga una visión propia, qué bueno que a ti, Alonso, te guste más la sociología, pero, pues eso a mí qué, ¿no? O sea, en el diplomado, para mis herramientas, para las que yo busco en un diplomado en argumentación jurídica, pues de poco o nada me sirve que digas que tiene una visión más interesante. Pues sí, felicidades, ¿no? Vamos a ver, bueno, eso que aporta. No tanto el que tenga una visión más interesante desde mi perspectiva, sino cómo las herramientas sociológicas, claro, esto tiene implicaciones epistemológicas, ¿no? Porque entonces es una manera distinta de entender el fenómeno jurídico. No es que esté mal, es que es una manera distinta y que no necesariamente está peleada con un poco el marco teórico del derecho que piensa que es un sistema autorreferente, ¿no? Que se explica por el derecho, mediante el derecho, pero si nosotros ampliáramos esa visión, entonces podríamos desde la sociología o la antropología o la propia ciencia política tener herramientas para argumentación jurídica. Y ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Es decir, no es ocioso hablar de esto en un diplomado de argumentación jurídica. A eso quería llegar. Voy a compartir una presentación para... Ay, déjenme nada más la abro, porque si no, no la voy a poder compartir. Una presentación para ir más o menos guiando, ¿no? La sesión. Entonces, permítanme aquí compartir la ventana. Y bueno, obviamente son nociones preliminares, ya vieron algunas otras nociones preliminares. Y como les había adelantado, pues se engloban estas disciplinas en las ciencias sociales, o son junto quizás con la comunicación, las ciencias sociales, ¿no? De pronto hay como esta idea de, bueno, ¿qué más son ciencias sociales? Si el derecho es ciencia, cosa que no es. Y yo también tengo mis reservas con la antropología, la sociología, que la política. O sea, es una forma de denominarle para darle un giro como un poco así positivista, ¿no? Y decir es que es comprobable, es que es mediante la investigación empírica, tiene una metodología, y entonces ahí creo que se mete un poquito con calzador
y conste que tengo formación en ciencias sociales, pero se mete un poquito con calzador, se fuerza un poco la idea de ciencia como para validar un conocimiento. O sea, si no es científico, entonces pues no es conocimiento, cosa que es desde luego equivocada. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a decir, bueno, engloba a estas disciplinas. Y decía, de pronto hay quien piensa, por alguna razón misteriosa, que el derecho también sería científico, ¿no? Y que habría un conocimiento científico del derecho. Pues yo no estoy de acuerdo con esa posición y desde luego no la pondría dentro de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales tienen un objeto de estudio que no es el fenómeno jurídico, ahorita vemos cómo lo estudian las ciencias sociales, pero no son las controversias jurídicas, en todo caso. O sea, si diera yo por sentado, no lo doy por sentado, pero si diera por sentado que el derecho es una ciencia, que no es, pero si lo fuera, su objeto de estudio son los conflictos normativos y con ello la argumentación y con ello las premisas lógicas que tienen su problema. Ya vieron con el doctor José Ramón el día, creo que fue el martes, lo problemático que resulta decir es un esquema lógico único, ¿no? Y que es aplicable en todos lados, independientemente de el tiempo, el espacio, la cultura. Eso es lo que vamos a ver aquí que enriquece esa parte, ¿no? De cómo la argumentación tendría que trascender esos esquemas. Así que siempre hay buen diálogo con el doctor Narváez. Bueno, entonces decía, en todo caso, si fuera una ciencia, que no es, pero si fuera, yo sé que habrá alguien que me vaya a refutar y diga, claro que es ciencia. Sería interesante a ver cómo se justifica, ¿no? Es ciencia, ¿por qué exactamente, no? En realidad no se puede justificar porque no es, digamos, tan no es que es una cuestión que se argumenta y que las argumentaciones, a pesar de que hay esquemas de argumentación, a pesar de que haya una lógica asimilable o semejante a la lógica matemática, que haya premisas falsas y verdaderas, estas no siguen una conclusión válida en todo momento. Tan es así que en las resoluciones jurisdiccionales hay divergencias de criterios, contradicciones de criterios, votos particulares, votos concurrentes, porque es un ejercicio que si bien es de razonamiento lógico, pero tiene de suyo también otros elementos que son los que vamos a ver. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Otros elementos que son ideológicos, eso no está mal. Otros elementos que son políticos, se refiere a la comunidad política, al fenómeno jurídico. ¿Sí? Entonces, pues bueno, de pronto llamarle científico es más para validar una suerte de pensamiento, ¿no? Que no es que esté mal, pero creo que pues no es necesario. Y pasa lo mismo con la sociología, ¿eh? Y conste que tengo formación de sociología y digo que me interesa muchísimo más cómo observa los fenómenos jurídicos. Y aún así digo, ¿para qué le quieren llamar ciencia, no? En fin, eso solo para decir, no lo englobaría dentro de las ciencias sociales al derecho, porque las ciencias sociales tienen un objeto de estudio propio, ¿no? Tienen metodologías propias, que no son las metodologías argumentativas, no son las metodologías de, si quieren, el análisis exegético, la interpretación de los textos, ¿no? La hermenéutica, no son esas las herramientas. Aunque hay algunos análisis de textos, aunque hay algunos análisis de discurso, pero se refieren a fenómenos sociales más grandes. Eso sí, el derecho es un fenómeno social. Bueno, entonces, cada una de estas disciplinas, ¿por qué las separamos, no? O sea, ¿por qué si decimos ciencias sociales, así en plural, entonces tendríamos que delimitar esto es ciencia política, esto es sociología, esto es antropología? Las clasificaciones, pues ustedes sabrán, ¿no? Es una cuestión muy aristotélica para pues tener más o menos una seguridad de delimitar cosas. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Géneros Borrosos se me olvidó el nombre, pero el apellido es Geertz, Clifford Geertz, este, que habla justamente, hablando de las ciencias sociales, cómo cuando uno hace sociología o antropología, o a veces ciencia política, o cierta ciencia política, ahorita lo vemos, pues en realidad las fronteras entre las disciplinas no están muy claras, ¿no? No hay una distinción tan fácil que se pueda hacer. Y uno puede decir, bueno, estoy utilizando un método propio de la antropología, ¿no? La etnografía, pero estoy haciendo sociología. O estoy haciendo antropología, pero
estoy haciendo también un análisis sociológico, ahorita vemos a qué se refiere, ¿no? Y de relaciones políticas, y hay sociología política, y hay antropología jurídica, de manera tal que a veces hacer estas delimitaciones pues es difícil y no sé si necesariamente ocioso, porque vamos a ver, si tienen en principio diferencias, lo cual no quiere decir, claro, hay antropólogos y hay licenciaturas en antropología, como hay en sociología o posgrados, y tienen metodologías particulares, objetos de estudio particulares, pero, insisto, no siempre se puede delimitar así de manera forzosa cuál es una, cuál es otra y por qué una o por qué otra, ¿no? Pero, dicho eso, vamos, no obstante, a tratar de decir, bueno, si hay algunas diferencias que se pueden trazar, en principio, a pesar de que después en la práctica sea un poquito menos claro decir si es una o es la otra, y sobre todo en algunos estudios, ¿no? Algunos trabajos, estos trabajos de Geertz, que son muy interesantes, que analizan distintas cosas desde un punto de vista antropológico. Luego Durkheim hace una sociología que es también de un cierto corte antropológico, ahorita voy a poner el ejemplo, y entonces vemos si hay como una suerte de, no sé si imbricación, pero sí de que las distinciones a veces no permiten ver otros puntos finos, digamos, ¿no? No obstante, sí podemos decir plantear de manera general que la antropología se concentra en fenómenos particulares, ¿no? Y entonces que su método de estudio, además de que tiene una metodología, pero su método de estudio es el estudio de caso, ¿no? Lo vamos a ver con la ciencia política, por ejemplo, o cierta ciencia política que se preocupa por fenómenos grandes. Tenemos un diplomado, alguno de ustedes lo habrá tomado, en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Y hay un módulo que está a mi cargo que se llama Partidos Políticos en Perspectiva Comparada. ¿Y qué hacemos? De manera muy general se presenta el método comparado y después se hacen generalizaciones de muchos casos, ¿no? Obviamente ya se presenta la revisión de, por un lado, marcos jurídicos, histórica, pero de muchos casos, ¿no? En la antropología, el objeto de estudio es normalmente un caso en particular, ¿no? La cultura, la práctica religiosa, las formas de asociación de una sociedad o de un grupo, ni siquiera de una sociedad, como decir, la sociedad mexicana, sino de un grupo social en particular, de una comunidad en particular, ¿no? Normalmente, los antropólogos, las antropólogas, se preocupan por estudiar la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿No? O sea, cuando entendemos cultura, no vamos a pensar únicamente, ¿no? Aquí tenemos un dibujo muy famoso, ¿no? De Da Vinci y esta idea de las proporciones y del arte, y, ¿no? Por cultura vamos a entender prácticas que son portadoras de significados. Así es como lo entiende la antropología y ciertamente alguna sociología, la sociología a la que yo me adscribo, ¿no? Prácticas culturales, entonces, pues, que pueden ser desde ritos, ¿no? Rituales, y todos tenemos rituales en nuestra vida, ¿no? Cuando nos casamos, quienes se casan, es un ritual que significa a unas personas. Ahorita voy con esto de las significaciones, ¿no? Los rituales significan a las personas. El hecho de que un juez, un juzgador, en México no es tanto, salvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero van a un recinto solemne, eso en todos los casos, pero decía de la vestimenta, ¿no? Te invisten como una cosa, te invisten como doctor, para quienes cuando cursan el doctorado, y hay una ceremonia, hay un papel que se firma, es un ritual en el sentido más puro, ¿no? O sea, es una práctica en la que te otorgan un significado. El significado me lo da un papel, ¿no? El significado de ciudadano, ciudadana, me la da un plástico. Esos son símbolos, ¿sí? No significan nada por sí mismos, se les da un reconocimiento a partir de una ritualización que se hace de eso. Entonces, cuando lo planteamos así, pues en todos lados, o sea, el ritual no nada más lo pensemos como las prácticas de lugares que no están civilizados. Aún en nuestra vida secular tenemos un sinnúmero de rituales que significan nuestra vida, ¿sí? Las ceremonias de graduación.
Todo eso son rituales, ¿sí? Tenemos una serie de prácticas ritualísticas todo el tiempo. Piensen en la que sea, y de cualquiera podemos decir, tiene esa parte. Luego hay otros que ya no le quieren llamar ritual, le llaman performativa, pero es lo mismo. Tiene un significado. Entonces, cuando decimos cultura, son todos esos procesos que construyen significados. ¿Cómo construimos nuestros significados sociales? ¿Y cómo se reproducen esos significados sociales? Normalmente los significados sociales se reproducen mediante el discurso. El discurso sobre los derechos humanos, ¿no? Lo escuchamos en las aulas, lo leemos en los periódicos, lo escuchamos en los medios de comunicación, está en nuestra conversación cotidiana y son portadores de significados. ¿Qué son? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Y eso significa, o sea, le da significado, le da sentido a nuestra comunidad política y a nuestras relaciones. Bueno, la antropología se preocupa por ese tipo de cosas, ¿sí? También la sociología, ahorita lo vemos, pero a manera más chiquita de lo que lo dije, porque yo hablé de significados generales, ¿no? La antropología, pues, entonces, se preocupa por responder preguntas de casos específicos, de ritos específicos, ¿no? Hay etnografías interesantísimas sobre, por ejemplo, en México, ¿no? Pero sobre los rituales que hay en las cortes, ¿no? Un estudio en Argentina, muy interesante. Y de cómo todos los procesos que hay ahí, claro, es un antropólogo que lo fue a mirar desde la lente antropológica, ¿no? Desde la lente antropológica, entonces lo ven, ¿no? Como una serie de prácticas que son portadoras de significados, de culturas y que recrean una y otra vez una serie de cuestiones para reforzar un vínculo, ¿no? Entonces, ese es, de manera general, el objeto de estudio de la antropología. ¿Sí? Un antropólogo o una antropóloga que quiere hacer un estudio llega, y digo, hay estudios antropológicos muy interesantes sobre distintas cosas, ¿no? Sobre prácticas policiales, decía, sobre el derecho, por ahí tenía un libro que se llama Antropología del Derecho, ahorita no lo tengo aquí a la vista en el librero, pero hay libros sobre cómo ciertas formas de entender las fiestas religiosas son importantes para una comunidad, ¿no? O sea, se preocupan por distinto tipo de prácticas en comunidades que pueden ser pequeñas o que pueden ser un poco más grandes, tan grandes como una comunidad jurídica, tan pequeñas como la comunidad del municipio X en el estado X, que tiene una fiesta religiosa cada día tal para celebrar tal cuestión. O cómo es que, por ejemplo, hay estudios bien interesantes en materia, bueno, en cuestiones de justicia por propia mano, ¿no? ¿Por qué hay personas en ciertas comunidades que tienen una legitimidad social, este tipo de cosas? ¿Sí? Y así sucesivamente. Y el método etnográfico, ¿no? Un antropólogo se inserta en una comunidad, claro, tiene las herramientas, tanto teóricas como metodológicas, para llegar a un lugar y preguntar. Hay un estudio antropológico que se llama La Sociedad de las Esquinas, y es una persona que va a hacer su doctorado en Nueva York y se inserta en una comunidad. Pero lo interesante de este libro, que es sobre todo el primer capítulo, la introducción, es que ahí cuenta el planteamiento metodológico, ¿no? Cómo llega un antropólogo, una antropóloga, y a quién le pregunta, ¿no? Cómo se hace de vínculos para que le puedan proporcionar información. Método etnográfico, ¿no? Supone llevar un diario, unos apuntes, ¿no? Claro, hay que saber qué apuntar, desde luego, ¿no? Y entonces hay que llevar unos apuntes, hay que empezar a ver esto que se busca, ¿no? Yo quiero entender por qué en esta comunidad hay tal práctica, ¿no? Yo conocí muy de cerca, no voy a decir el lugar, pero digo el estado, en Guanajuato, un lugar como muchos otros en esta república, en donde había un alto porcentaje de migración a los Estados Unidos. Y cuando uno preguntaba las razones por las cuales la gente migraba a los Estados Unidos, no había una razón nada más que dijera, pues es que, claro, se puede decir, pues es que busco mejores relaciones de trabajo, pero la verdad es que era una práctica que su papá, su abuelo, era una práctica de la comunidad, tenía sentido para la comunidad.
Y había escuelas, o sea, en un momento dado uno puede decir, oye, pero pues aquí también puedes hacer otras cosas. Sí, pero es lo que hacemos aquí, ¿no? A final de cuentas, claro, no hice un estudio antropológico, ¿no? Aunque lo viví de muy cerca muchos años, hubiera tenido que hacer un estudio antropológico, hablar con más personas y no acompañar más gente, aunque estuve muy cerca de una familia que migraron la mayoría de las personas. Entonces, bueno, esto solo para decir que se inserta el antropólogo en una comunidad, tiene unas personas a que les llama informantes y estos le van proporcionando datos y él va tejiendo como unas redes y la idea es que él se vuelva más o menos parte de esa comunidad y entonces la entienda desde dentro, pero como un observador, ¿sí? Ese es el método etnográfico. Bueno, ¿y el derecho qué? El derecho puede utilizar la antropología como una herramienta heurística, ¿no? Como una herramienta que le dé elementos al juzgador, ¿no? Hay lugares, como ustedes lo saben, artículo segundo de la Constitución, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a la materia indígena, ¿no? Está los pueblos que tienen la autoorganización, que tienen su propio sistema jurídico, que ese sistema jurídico no es necesariamente evidente, bueno, no es necesariamente, no es evidente, no es aprehensible ni comprensible para un juzgador que está formado bajo otro paradigma. No mejor, no peor, simplemente otro paradigma. Y entonces, mediante pruebas, dictámenes antropológicos, se pueden dilucidar ciertas cosas relativas a la cultura, a cómo determinadas relaciones son significativas para esa comunidad, cómo determinadas cuestiones relativas al ejercicio del voto, por ejemplo, ¿no? Pueden delimitarse de una manera distinta a como las delimita el Estado. Y entonces estos elementos, ¿no? Como pensar que un conflicto es intercomunitario, extracomunitario o extra, y hay otro, entre comunidades, ¿no? Bueno, pues simple y sencillamente estos elementos nos los dará un estudio antropológico y nos permitirá o le permitirá a la juzgadora o al juzgador hacer una mejor argumentación, porque será una herramienta de comprensión de un fenómeno jurídico, pero que tiene elementos culturales distintos y que por lo tanto tiene significados diferentes. ¿Sí? En el derecho penal, las pruebas periciales, culturales o antropológicas sirven, por ejemplo, para decir, esta práctica específica que está penada por la ley positiva, es una práctica que en el marco de la cultura en que se inserta esta persona es significativa, ¿no? Puede ser el consumo de alguna sustancia o su cultivo, no así el tráfico de ella, ¿no? Pero sí un ritual, una ceremonia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, permite entender, permite tender un puente, porque además los antropólogos, las antropólogas, comunican esto, ¿no? Comunican sus hallazgos, comunican cuáles son las características de estas comunidades. Normalmente lo que hacen es que procuran, salvo que sea para otros objetivos, pero procuran cambiarle los nombres, ¿no? O sea, no dirían la comunidad de tal de Guanajuato, ¿no? Dirían, quizás le cambian el nombre, le ponen otra denominación, le cambian el nombre a las personas, ¿no? Para proteger la privacidad, etcétera. Pero entonces se preocupan por eso, pero insisto, desde lo particular. Ahora, desde lo particular se pueden hacer generalizaciones, desde luego, ¿no? Uno de los antropólogos, no quiero decir el más importante, pero uno de los antropólogos más importantes para el estructuralismo, con todo lo que eso significa, es Levi Strauss, ¿no? Lo habrán escuchado o no. Y justamente él, desde un punto de vista estructuralista, un estudio de caso le permitió, desde luego, hubo críticas a estos elementos teóricos, hacer generalizaciones con relación a esto, ¿no? Con relación a un fenómeno que observó en una comunidad y luego quizás observó en otra comunidad y que eran similares, le permitió decir, son una cuestión que abarca a todo tipo de sociedades que sean análogas, ¿no? Todas las sociedades tienen estas prácticas, todas las sociedades con estas características, ¿no? Entonces, permite hacer generalizaciones a pesar de que tenga como punto fundamental no necesariamente explicar, pero entender
estudiar de manera profunda, ese es un estudio de caso, ¿no? Con profundidad, un fenómeno cultural, social, significativo, ¿no? Desde luego, de fenómenos sociales que involucran a los hombres, a las mujeres, a sus prácticas, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, de manera muy general, que le interesa a la antropología. Y además la antropología es mal quizás, pero suele estar ligada a cierto tipo de grupos sociales. Es falso, ¿no? O sea, la antropología no se preocupa únicamente, aunque tiene como una vertiente fuerte de preocuparse por sociedades que tienen prácticas que desde un punto de vista de clasificación, que a mí no me gusta, pero lo voy a utilizar, podrían considerarse como premodernas, ¿no? O sea, prácticas en donde las significaciones, ya dijimos que todas las sociedades tenemos rituales, pero hay rituales que tienen una elaboración, digamos, secular, y hay unas sociedades que tienen una elaboración no necesariamente religiosa en el sentido estricto, sino de comunidades cerradas, ¿no? De comunidades en donde los vínculos sociales, los lazos son familiares, de amistad, ¿no? O sea, comunidades pequeñas en donde la mayoría de las personas se conocen, en donde las actividades económicas no son muy diferenciadas entre sí y donde hay una menor preocupación por los individuos que por la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay una preocupación grande, fuerte, no sé si mayoritaria, pero en los estudios antropológicos por ese tipo de comunidades, no nada más. Se preocupan también por fenómenos como la pobreza, como la desigualdad y cómo se vive en ciertas sociedades también marginadas. Es una disciplina que tiene una preocupación social importante, ¿no? O sea, la marginación, las pandillas, no, todas las prácticas sociales que uno da por sentado, que uno da por hecho que son de una manera, pero que en realidad reproducen desigualdades y así sucesivamente. Acabo de, bueno, todavía no lo compro, pero un estudio sobre el ejercicio policíaco, ¿no? El ejercicio policíaco en los Estados Unidos, lo que significa, ¿sí? Desde un punto de vista etnográfico. Entonces, no se debe de pensar que únicamente se estudian fenómenos, digamos, en donde no hay sociedades más complejas, también en sociedades complejas, modernas, modernizadas, se hacen estudios antropológicos de sus prácticas, de sus ritos, de sus distintos componentes, pero de actividades en particular. Por ejemplo, la actividad de qué significa el ejercicio del poder policíaco, ¿no? En Los Ángeles, porque el estudio es en Los Ángeles, ¿no? Entonces hace, claro, un recorrido histórico, pero él va, ve a los policías, los entrevista a algunas personas, ¿no? Que han sido víctimas de la policía y entonces empieza a investigar y, claro, hace generalizaciones a partir de eso, de cómo en las sociedades occidentales y occidentalizadas se entiende la práctica policíaca, ¿no? Queda por sentado y cómo también se reproducen desigualdades a partir de esto, ¿no? Bueno, entonces, de manera general, eso. Y lo decía porque la sociología nace con la modernidad. O sea, se preocupa, hay un planteamiento de la modernidad. Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, aquí me encanta esta diapositiva, esta imagen, porque de pronto cuando se habla de sociología clásica y cuando se habla de modernidad, se habla de Durkheim, Marx y Weber, ¿no? Y se dejan de lado un montón de mujeres que hicieron unos aportes buenísimos también y estudios bien interesantes, aunque fueron relegadas, ahí necesitaríamos un estudio antropológico de la sociología contemporánea y la sociología clásica, de que se relegó el papel que las mujeres que sí tuvieron y no fue menor a la hora de construir teoría sociológica. Pero bueno, eso nada más para decir esa parte. Decía, se preocupa por la modernidad y que esa modernidad, cuando las prácticas sociales, y por eso hablé de Durkheim, se modifican en una sociedad en específico, y los lazos comunitarios dejan de ser, en ese sentido, comunitarios, dejan de ser una identidad, ¿no? Yo viví muchos años en una entidad de la República, que no voy a decir cuál era, no era Guanajuato, pero cerca, muy cerca, en donde cuando yo llegué había una identidad de quiénes son, quiénes somos, desde luego yo no era y nunca fui, y sigo sin serlo y nunca seré, tampoco quiero ser, pero a lo que voy es que hay una identidad colectiva, ¿no? Que es que somos así, ¿no?
Y de pronto, claro, los chilangos vienen a cambiarnos, ¿no? Vienen esto pasa, esto lo he visto que se repite. Ahí en Guanajuato, en ese lugar, también se repetía. Y en algunos otros lugares de la República he visto que sucede, ¿no? Vienen a cambiar nuestras tradiciones, ¿no? Siempre los chilenos son los que tienen la culpa, ¿no? Pero bueno, había un sentido comunitario, identitario, lazos sociales, se identificaban familias, eso me daba muchísima curiosidad. Yo llegué a la prepa, digo, perdón por la anécdota, pero tiene sentido en esta idea de los lazos sociales, los imaginarios, las representaciones y lo moderno como lo identifica la sociología y ahorita eso, bueno. Entonces llego y hacen referencia a una familia, ¿no? Con un apellido, y yo, ¿y esos quiénes son? Y me dice un compañero, un chiquillo de secundaria en ese entonces, ¿no? Una de las familias más importantes del lugar, ¿no? Y yo, híjole, ¿no? Me pareció muy curioso, porque yo estaba inserto en otra dinámica. No mejor, no peor, solo diferente, ¿sí? Bueno, esos lazos en comunidades pequeñas, cuando se van transformando, y esto no necesariamente es mejor, se van transformando, van cambiando, eso tampoco es peor, simplemente es cambio. La sociología se explica, bueno, perdón, se preocupa por el cambio social y la modernidad representó cambios sociales acelerados. Cambio social es inevitable, las sociedades se transforman y cuando se transforma, ¿qué diablos es? Una sociedad se transforman las relaciones sociales y cuando se transforman las relaciones sociales se transforman los ritos, pasan de ser tradicionales, digámoslo, ¿no? A ser seculares. Sigue habiendo ritos. Ritos para significar a la persona que obtiene su doctorado. Y hay una ceremonia y las mamás van, ¿no? Y aplauden, y te toman fotos. Qué bonito, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en la UNAM, hasta te ponen un gorrito bastante feo, ¿no? Que tiene unos cositas así que parecen como serpentinas, ¿no? Que no están hechos churrito, pero son así. No es crítica a la UNAM, lo hacen en muchos lados. Yo lo vi en la UNAM porque mi papá cuando tuvo su doctorado tenía ese gorrito y me causó mucha gracia, ¿no? Y vas en un recinto solemne y unas personas que están autorizadas para cosa ritual, totalmente ritualística, ¿no? Y eso es lo que observa Durkheim, que en las sociedades modernas los rituales sigue habiéndolos, pero se transforman porque ya no tienen ese carácter, ¿cómo decirlo? Ese carácter un tanto cuanto teológico, ¿no? O sea, la persona que tiene el mando, el presidente, cuando toma posesión, es un rito. Y tiene que ir al Congreso, y tiene que estar instalado el Congreso, y tiene que levantar la mano, y tiene que jurar, y le tiene que poner una tela. Es un rito. Es un rito de significación. Por personas que están autorizadas. ¿Y tú por qué estás autorizada? ¿Cuáles son tus características? ¿No? Pues ninguna, pero en todo momento ha habido estas prácticas de significación. ¿Sí? Bueno, entonces esas prácticas de significación, al transformarse, y no solo las prácticas de significación, el fundamento de las relaciones sociales, los vínculos sociales ya no es la comunidad, nosotros somos la comunidad tal, sino pues aquí se inserta todo el mundo y nuestras relaciones dependen más de lo individual que de lo colectivo, ¿no? Nosotros en esta ciudad y en muchas otras ciudades de México y del mundo, pues en realidad, ¿cuál es el vínculo que te une? Pues ni siquiera tu INE, ¿no? O sea, tu INE te identifica, pero eso no te une a nada. ¿Qué te une? Las relaciones sociales que vas haciendo, la actividad que desempeñas, que son actividades que aunque tienen beneficios colectivos, aunque suponen socialización, son actividades que también impactan, importan y construyen al individuo como individuo. Entonces, en la medida en que hay un proceso de individualización, importan los individuos como personas con relación a la comunidad y se vuelve más importante el individuo que el sentido de la colectividad y hay un sentimiento de individualización, de realización individual. Va transformando las relaciones sociales. Pero además estas se transforman, o sea, no únicamente en ese sentido, ¿no? Se transforman producto de la tecnología, de los avances en las comunicaciones, en los medios de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y a todo esto se le engloba como cambio social, porque cambia prácticas, cambian las estructuras, cambian los significados, cambian las relaciones, las formas de relacionarnos incluso. Y las prácticas, aquí hago cuenta de otro estudio de Norbert Elias que se llama El proceso de la civilización, prácticas que
van significando a las comunidades y que van dando cuenta de esto que él llama civilización, que se le puede denominar modernidad, pero que son cambios en actitudes en torno a cómo se ven ciertas prácticas, vuelvo a decirlo, ¿no? Algo tan sencillo como comer con cubiertos. Habrá quien ya haya tomado algún diplomado acá con nosotros y ya haya escuchado este ejemplo. Hay otro ejemplo más escatológico que no lo voy a poner. Bueno, hay varios que da Norbert Elias, aunque primero también habla del lenguaje bonito, ¿no? De cómo el inglés se fue transformando, cómo se volvió la lengua franca, etcétera, ¿no? Bueno, los cubiertos, ¿no? Comer con cubiertos. ¿Por qué comemos con cubiertos? Pues porque mis papás comían con cubiertos y me enseñaron a usar el cuchillo y el tenedor. Y eso se asocia a buenos modales. ¿Qué son los buenos modales? Pues nada, una cosa que me dijeron que existía, que es cómo me comporto frente a los demás. Son relaciones sociales que se van haciendo más complejas, van teniendo más elementos. Bueno, eso es cambio social, porque cambian las prácticas. Ya no comemos con las manos, ¿no? Alguien come con las manos y lo vemos como un bárbaro, ¿no? A menos, claro, un taco, pero aún el taco pues, se agarra, tienes un plato, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso solo para decir que lo vemos a diferentes niveles, los cambios. Y todos dan cuenta de esos procesos que Durkheim identifica como modernización. No solo él, pero él principalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa transformación va a provocar que el cambio social sea más acelerado. Lo vemos, ahorita estamos viendo una consecuencia de este cambio social acelerado. De repente una pandemia y claro, gracias a las tecnologías que ya tenemos a nuestra disposición, permite que nuestras clases, que nuestro trabajo sea a distancia, con todo lo que eso significa. Se trastocan nuestras relaciones, cambian, se modifican. Y no solo a nivel individual, que eso es lo interesante, a nivel estructural, a nivel social. Cambian nuestros significados compartidos, ¿sí? Y estos significados compartidos que se van tejiendo a lo largo de la historia, ¿no? Por eso cuando yo digo los buenos modales es algo estructural, ¿por qué? Porque modifica mi comportamiento individual, pero no nada más es para la persona, es para todas las personas, por lo menos de cierto grupo social, digámoslo, ¿no? ¿Sí? Hay para ciertos grupos sociales para los que comer con cubiertos es esencial, es indispensable, tanto como se puede en ciertos grupos sociales, hay estudios bien interesantes, y cómo esto reproduce desigualdades, por cierto, Pierre Bourdieu, de la universidad y de cómo socializamos en un medio en donde se da por sentado que uno va a la universidad, ¿no? Y en la casa de uno, de una, hay bienes culturales que le llama capital simbólico, que son parte de la vida cotidiana, ¿no? Y es como, pues en mi casa siempre hubo libros, yo nunca me pregunté sobre por qué había libros, simplemente había. Y ya lo doy como parte de mi medio ambiente. Y se ponía un cierto tipo de música, y se hablaba de una cierta forma, y se comía con cubiertos. Eso es, yo cuando me inserto, cuando nací, o ustedes, quien sea, nacimos en un mundo que estaba interpretado previamente, ¿no? En donde ya había estos objetos, o no los había. Y cuando me inserto al mundo, llego a la universidad, esto lo estudia Bourdieu, ¿no? Él era hijo de un cartero, ¿no? Entonces decía, pues mi capital cultural era chiquito, ¿no? Yo no tenía esa relación con los libros, con Mozart, ¿no? Y de pronto llego y pues todos sabían en Francia, todos sabían quiénes eran, y pues yo no tenía como mucha noción, ¿no? Bueno, se reproducen desigualdades estructurales. Por eso cuando escuchamos este término estructural, se refieren a eso, ¿no? Cuestiones que rebasan al individuo y que de alguna manera, no quiero decir lo determinan, pero están inmersos en el comportamiento de este. O sea, su comportamiento, el comportamiento individual, es portador de prácticas, de discursos, de ideas estructuradas, ¿no? Están previas a, pero se reproducen ahí. Bueno, de esto se preocupa la sociología, ¿no? Puede ser a pequeña escala, puede hacer estudios de caso, y para eso se basan estudios en la entrevista o en los estudios de caso propios de la etnografía, pero tienen un componente adicional, que es la teoría social, la teoría que trata de explicar justamente el cambio social, ¿no? Trata de dar por sentado, primero dar por sentado que existe tal cosa como el cambio social, que es un producto de la modernidad, y luego lo trata de explicar. ¿Cómo lo explica?
de diferentes formas. El estructuralismo, las teorías estructuralistas, son una forma de verlo. La otra teoría es la acción. Es la acción individual la que explica el cambio social, porque la pregunta fundamental, como vemos en la diapositiva, es ¿a qué responde el cambio social? ¿Por qué hay cambio social? Dando por descontado que hay. Eso no está en discusión. Pero ¿por qué cambia? ¿Cambia por la acción de los individuos o cambia por las estructuras? Cambian las estructuras y entonces vemos cambio social, o cambian las estructuras porque hay cambios en las conductas. Y no es un debate resuelto. De hecho, se conforman así marcos teóricos, ¿no? Quienes somos, y digo así, somos más estructuralistas, pues le vamos a dar más peso a la estructura. Entonces, para que haya cambio social, tiene que haber cambios en la estructura, ¿no? Quienes son más de la acción van a decir, no, es que las estructuras cambian cuando cambian las prácticas a nivel individual, ¿sí? Y hay teorías que intentan sintetizarlo, ¿no? Bourdieu, ahorita que lo mencioné, más o menos intenta sintetizarlo, pero también explicarlo, no nada más decir, ah, bueno, cambia por esto, también tenemos que, perdón, explicar, también entenderlo, también tenemos que decir, bueno, independientemente que damos por sentado que cambia, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que cambie la sociedad? O sea, como es una disciplina que tiene varias aristas, ¿no? Y hay sociólogos que se adscriben a una parte. Yo, por ejemplo, me adscribiría a un cierto estructuralismo que se preocupa por entender menos que por explicar. ¿Por qué sucede esto? Pues quién sabe. Primero vamos a ver qué sucede, cuáles son sus elementos, cómo se conforma. Ya después a ver si lo podemos explicar, pero no hay que entenderlo, entonces hay que narrarlo, hay que decirlo. ¿Cuáles son? Decía, sus elementos, sus componentes, sus dimensiones, si es que existen, cuáles prácticas, qué significados están ahí, ¿no? Y si hay cambio, qué significados están en tensión, ¿sí? Entonces, por eso digo, y está aquí en la diapositiva, hay diferentes sociologías, sociología de la cultura, sociología de la religión, sociología de la violencia, sociología del derecho, ahorita vamos a eso, sociología del deporte, etcétera. Depende del fenómeno social que estemos estudiando. ¿Qué son los fenómenos sociales? Son aquellas cuestiones que ocurren que no son únicamente, que no únicamente atañen a los individuos, ¿no? Donde participan individuos, pero que tienen un componente colectivo de relaciones y donde observamos tanto prácticas como sucesos que trascienden a un individuo. Voy a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. Durkheim, hablando de Durkheim, escribió un libro bien interesante que se llama El suicidio. El suicidio, en principio, uno puede pensarlo como, pues una persona se suicida y ya, y pues qué lástima, por él y por sus familiares. Pero es un fenómeno individual. Sin embargo, él notó que había una serie de patrones, ¿no? Ahí un poco pecando de positivista. Afortunadamente no siempre fue positivista y escribió Las formas elementales de la vida religiosa, que es un estudio de corte más bien antropológico, en donde estudia esta parte de los ritos y las significaciones. Pero bueno, entonces en este estudio de el suicidio, él dijo, es que hay factores que hacen que sea más probable que se cometa suicidio, factores religiosos, factores de sexo, factores de satisfacción laboral, ¿sí? Y entonces se vuelve un fenómeno social en la medida en que el suicidio ya no se ve como algo individual, sino que, oye, es que hay muchos, hay un problema que trasciende al individuo, o sea, el individuo que acaba con su vida no es nada más de, ay, es que qué feo y me morí porque me cortó mi novia. Aún si eso fuera, si eso se replica mucho, entonces el problema no es de esa persona. Tenemos un problema que lo trasciende, aunque ahí se manifieste. No sé si me explique. Así como los cubiertos son portadores de un significado que me trasciende. Yo puedo usar muy bonito, no estoy diciendo que lo use muy bonito, pero puedo usar muy bonito los cubiertos y saber todo, si la diferencia de la copa de champán, la de vino, la de agua, el cuchillo para la mantequilla, el que es para el pescado, las pincitas para lo que sea. Eso, por más que yo individualmente pueda hacer así de, oh, miren qué sofisticado soy, pero es portador de un significado que me trasciende. Pues sí, seguramente naciste en un lugar en donde pues eso pasaba y tú lo dabas por hecho, ¿sí?
entonces tú eres portador de eso, claro, lo reproduces. Entonces tú vas y cuando tienes tus hijitos y tu familia, les enseñas cuál es la copa de champán, cuál es la de vino tinto, cuál es la de blanco, cuál es la del agua, cuál es el cuchillito de la mantequilla. Eres portador de significados que te trascienden, ¿sí? Aquí en México estamos muy acostumbrados al picante, por ejemplo, ¿no? No es un fenómeno social el picante, pero a los extranjeros les llama mucho la atención que a todo le pones chile, ¿no? O sea, al dulce, al helado le pones chile. ¿Y por qué? Pues quién sabe, pues es que así era en mi casa y así es en todos lados. Es una práctica, pues, ¿sí? Es una práctica social. No sé si se acordarán, esto es un comentario al margen, pero para hablar de esas prácticas sociales que, ¿no? En Brasil creo que les hicieron la broma a unas personas de que les daban una cosa que era picante. Y las personas normalmente pues se enchilaban y conocieron a los mexicanos, pues esto no pica para nada, no dan más chile. Entonces les salió al revés la broma. Bueno, entonces un fenómeno social pues es aquel que aun cuando se manifiesta a nivel individual, trasciende al individuo. Y eso es lo que observa Durkheim para el caso del suicidio, ¿no? Y por eso de repente escuchamos es que las tasas de suicidio se han incrementado o las tasas de divorcio. ¿Sí? Más personas se divorcian, o sea, ya el divorcio no nada más es un acto, o más personas se casan, o menos personas tienen hijos. Todo eso, yo por ejemplo, tengo 37 años y no tengo hijos y no creo que vaya a tener. Y yo puedo decirlo, pues es mi decisión, sí, pero no es mi decisión nada más. Hay muchas personas que como yo, a mi edad, en mis circunstancias, deciden lo mismo. ¿Por qué? Y cuando ves los porqués dices, hay porqués compartidos. Entonces es un fenómeno social, ¿sí? O sea, cuando prácticas individuales trascienden a los individuos y que inclusive las razones por las cuales lo hacen son menos individuales de lo que parecen, ¿sí? Bueno, eso es la sociología. Ah, perdón, eso es la sociología. Y luego está la sociología del derecho, que decía, la sociología del derecho puede ver el fenómeno jurídico desde la parte sociológica, ¿no? Y entonces nos preocupamos igualmente por cuáles son las prácticas, los discursos, los rituales, si quieren, las tensiones que hay en el campo jurídico, ¿no? Cómo se conforman los campos jurídicos, quiénes participan ahí, ¿no? ¿Qué actores participan ahí? ¿Cómo se reparten las posiciones en el campo jurídico? Ese es un planteamiento, ¿no? O sea, lo ves como un espacio de disputa. La sociología, además de las transformaciones, se explica también las tensiones sociales, los conflictos sociales que son fenómenos, a final de cuentas, ¿no? La política es una forma de conflicto social que se resuelve de manera democrática, de manera autoritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces el derecho, al ser un fenómeno social, al ser el producto del cambio social, y también lo estudia Durkheim en la división social del trabajo, dice, en las sociedades premodernas, cuando hay estas relaciones, ¿no? Más bien comunitarias, poca división del trabajo, ¿no? La mayoría de las personas se dedican a lo mismo, normalmente al cultivo, ¿no? Y el vínculo comunitario es fuerte. Quien atenta contra la comunidad, quien atenta contra un individuo, atenta contra la comunidad, no contra una persona. Por eso el derecho penal es monopolio del Estado, ¿no? El ejercicio de la acción penal, porque es una especie de venganza social, de venganza colectiva contra la contra quien atenta, en contra, vale la redundancia, los valores sociales, los valores colectivos, lo que nos dan identidad, ¿sí? Y luego, conforme las sociedades se modernizan y las relaciones se vuelven más individuales, pues que observamos formas jurídicas en donde los vínculos son particulares, el derecho privado, ¿no? Suscribo un pagaré. ¿A quién le importa que yo pague un pagaré o no pague un pagaré? Pues al que le debo. El departamento donde rento, ¿a quién le importa si yo le pago la renta o no? Pues a la arrendataria, ¿no? A mi arrendadora, perdón. A, a ustedes no les importa mucho, igual iban a decir, no, pues qué mala onda, ¿no? Que no paga este güey, ¿no? Y pues si yo no le voy a rentar porque no paga. Pero en realidad, pues a nadie más le importa, ¿no? Las relaciones sociales se vuelven más individuales. Esto para decirlo, bueno. Y entonces el fenómeno jurídico da cuenta de esto. Las leyes, lo que regulan, o también se puede estudiar, como decía, como un espacio de disputa, donde se disputa la verdad jurídica, lo que sea que eso signifique, porque no me importa en realidad cuál es la verdad jurídica. Ese no es el objeto de la sociología, ese es el objeto del derecho. Decir quién tiene razón, por qué argumentos. Acá no, acá es
cómo se reparten esas posiciones, qué valores en todo caso están en tensión. Voy a poner un ejemplo. En una discusión, que no voy a decir cuál, de un tribunal, que no voy a decir cuál, no es el electoral, se pusieron en juego me refiero, en tensión. Se discutían dos formas de entender al Estado. Una, como más favorable hacia el mercado, lo que sea que eso signifique. Y otra como más favorable hacia la regulación no del mercado, la regulación económica. Esas son posiciones. En el derecho no necesariamente son evidentes. En el derecho puede decir es un argumento jurídico que está construido con premisas. ¿Sí? En la sociología dirías, sí, pero esas premisas tienen posiciones. Y esas posiciones revelan una ideología jurídica, un discurso jurídico, que es el derecho, que es lo justo, que es lo injusto, cómo son las relaciones. ¿Sí? Eso lo estudia así la sociología del derecho. ¿Sí? Estudia cómo los fenómenos jurídicos significan a las personas. Esto que les decía, tener el estatus de casado, casada, divorciada, divorciado, transforma mis relaciones sociales, ¿no? Tener un pedazo de metal, muy bonito, de oro si quieren, y lo que sea, me significa para con las demás personas. Ah, es una persona casada. Y entonces las decisiones que yo tomo a partir de eso, de ese ritual, cambian, ¿no? Hay un acta, en un acto solemne también. Cambian mis relaciones y son fenómenos que construyen a la persona. Cuando hay otro proceso ritual, proceso jurídico, voy a hacer esto un poquito más grande. Luego no hago grandes las presentaciones porque tengo problemas. Y cuando las pongo en pantalla completa se me distorsiona todo y luego me salgo de la conversación. Entonces, a un criminal, ¿no? En un proceso no estoy trivializando las cosas, estoy diciendo cómo los observa la sociología, cómo construimos el significado de una persona. ¿Qué significa ser criminal? Hay un procedimiento, un ritual en el que unas personas que están autorizadas para, ¿no? Te dan un significado. Y ese significado es tan importante que te pueden sacar de tu espacio de socialización, o sea, de la calle, de tus casas. Te recluyen en un lugar, ¿sí? Cambia tu persona, tu definición como persona. Eso es lo que estudia la sociología del derecho. O sea, estoy dando ejemplos, ¿no? Pero me refiero a cómo los fenómenos jurídicos transforman relaciones sociales, pero cómo las leyes, las posiciones, los debates jurídicos son portadores de significado, cómo se transforma, cómo significan, cómo implican construir a la persona. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo me diga mexicano, mexicana, es una construcción jurídica. No es algo, o sea, si a mí me ven en la calle, es claro, es que él es mexicano porque nada, a ninguno de nosotros o nosotras. No hay nada en nuestros atributos físicos que por sí mismo diga, claro, es que él es así. Habrá ciertas características que puedan ser más o menos compartidas con una región del mundo, lo cual no quiere decir absolutamente nada. Y lo único que me hace mexicano es una convención, un reconocimiento de afuera y de dentro, y documentos que son eso, papel, plástico. Claro, tienen significados, ¿no? Otra vez, no estoy trivializando la existencia de estos. Tan existen que pues nos movemos y vamos al otro país, necesitamos un pasaporte, que es un papel con un sello, ¿no? Bueno, de eso se preocupa. ¿Cómo construye a la ciudadanía? ¿Cómo construye a el individuo? ¿Cómo se han construido los ciudadanas y ciudadanos? Porque antes no todos eran ciudadanas, ¿no? Entonces, todo esto es transformación social, todo esto es cambio social y todos estos fenómenos en donde está inserto el derecho. Entonces, el fenómeno jurídico como lugar de disputa, como lugar de significación, como lugar de portador de sentidos y claro, que se transforman y volvemos al origen, ¿no? Y cómo se transforman y por qué se transforman. Y ahí volvemos a ver, quiero explicar, quiero entender, ¿sí? Eso con la sociología y la sociología del derecho. Y luego entramos a la ciencia política. Vamos a esta parte. Bueno, los métodos sociológicos son variados. La sociología tiene claro, me explayé mucho más en la sociología porque es la que mejor conozco, ¿no? Y la que más me gusta. El método sociológico, no hay un método. El método antropológico
es la etnografía. O sea, si yo quiero hacer antropología, voy a hacer trabajo de campo, es decir, me voy a insertar en una comunidad, la que sea, puede ser en la comunidad de mi edificio, puede ser en la comunidad del pueblito de Coyoacán que está aquí junto, San Mateo, o puede ser en mi colonia, ¿no? Parque San Andrés, y voy a estudiar cómo las relaciones sociales son en este lugar, ¿no? Un lugar moderno, que tiene una delimitación geográfica específica, ¿sí? Y yo buscaré, pensé que no tenía, yo buscaré en este Parque San Andrés algunas cosas que me sean relevantes. ¿Por qué en Parque San Andrés? No sé, hay tantos, hay tanta, por ejemplo, o sea, se plantea una hipótesis, ¿no? Yo veo que yo salgo a caminar y yo soy uno de esos, ¿no? Yo salgo a caminar con mi perrito. Dos cosas, personas solteras, relativamente jóvenes, que no tienen hijos y que tienen perros. Yo puedo decir, pues eso soy yo. Oye, pero en esta colonia, como en muchas otras, en esta ciudad y en muchas otras, es lo mismo. Entonces ya no eres tú, es un fenómeno. Y si yo lo quiero estudiar, entonces voy a hacer, ok, Parque San Andrés, está aquí, lo delimita tal. Y digo, como otros lugares, yo digo este porque es una comunidad pequeña, ¿no? ¿Qué características tiene? Y entonces empiezo a entrevistar a otras personas que como yo tienen perritos. Oye, ¿tú quieres tener hijos? No. ¿Qué edad tienes? No, pues yo tengo 37. No, pues 35. Oye, ¿por qué? Y entonces ahí puedo empezar a plantear estas generalizaciones, ¿no? Y decir, en este lugar de la República, con estas condiciones sociodemográficas, hay estos discursos, ¿sí? Y voy haciendo mis anotaciones. Tal persona la entrevisté, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo. Lo podría hacer también desde la sociología, ¿no? ¿Qué significados hay en estos cambios de comportamiento? Hay un cambio de comportamiento, no nada más en la colonia, hay un cambio de comportamiento en, no sé si en toda la República, pero sí en una parte de la Ciudad de México, no sé si en toda la Ciudad de México, una parte, porque hay muchas diferencias y entonces uno tiene que dar cuenta de eso, así de, cuidado, no vayas a hacer una generalización a partir de esto, ¿no? Es más, no vayas a hacer una generalización a partir de tus circunstancias. Cuidado. Por eso es que necesitamos teoría, por eso es que necesitamos metodología, ¿sí? Porque entonces imagínense que yo describiera a la sociedad mexicana desde mi posición y van a decir, no, hombre, bueno, este tipo está perdido, ¿no? Entonces, eso es de lo que uno, por eso necesitas metodologías, por eso necesitas marcos teóricos, por eso necesitas explicaciones y por eso necesitas hipótesis, ¿no? ¿Sí? Pero esto de tener perritos y no tener hijos y vivir solo y ser relativamente joven es un fenómeno social, no soy yo nada más. Y habría que buscar los porqués. Se me ocurren muchos, no los voy a dar. Pero bueno, entonces, ese es un método de aproximación que puede ser antropológico, puede ser sociológico. ¿Qué significados hay? ¿Qué valores culturales se están modificando? ¿Qué estructuras están presentes ahí? ¿No? Y cómo lo hago puede ser con entrevistas, puede ser con análisis de discurso para la sociología, ¿no? Puede ser grupos focales, ¿no? A unas personas oye, ¿estarías interesado? Voy a hacer una batería de preguntas, entramos en un salón y yo te digo, oye, ¿qué opinas? Esto lo hacen mucho para estudios de mercado, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué? Y hay un intercambio de ideas, ¿no? Entonces son diferentes metodologías, pero en donde trataré de entender o de explicar un fenómeno que yo considero que puede ser relevante. Obviamente hay que justificar la relevancia de esto, ¿no? Que es propio de la modernidad, que es cambiante, ¿no? Y que es eso, un fenómeno social, de preocupación social, ¿no? No es nada más de, pues yo quiero, como yo tengo perrito, pues me interesó, ¿no? No, es que veo que hay mucha gente que lo tiene y puede tener un interés, ¿no? Claro, cuando tú le preguntas a la gente van a decir la precariedad laboral, van a decir el calentamiento global, ya somos muchas personas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando no te gustan las personas? No estoy diciendo que yo sea, pero bueno, ahorita me voy a acordar del término, ¿no? Cuando eres, bueno, no te gustan las personas, ¿no? Entonces, y eso es muy de la modernidad. La modernidad empezó a generar este fenómeno. Molière tiene una comedia que así se llama. ¿Perdón? Pueden cerrar el micrófono. Pueden participar cuando quieran, nada más, si no van a participar, les pido que mantengan el micrófono apagado. Misántropo. Profe, Sí.
Justo ahí en lo que decía y haciendo la comparación con Durkheim, ¿no? Lo que hace en el suicidio es básicamente esto, encontrar como que patrones y es como que el antecedente al uso de la estadística en los trabajos Ajá, sociales, ¿no? Y que justo. bueno, eso es justamente la parte importante. Sí, estaba reservando la estadística para la ciencia política, que es quien más lo usa, aunque la sociología también lo usa en los estudios demográficos y de población, pero sí, justamente lo que hace Durkheim, bueno, mejor usted cuéntenos qué hace Durkheim en el suicidio, para no monopolizar yo la palabra. Pues eso, básicamente encuentra lo que planteaba en la primera parte de la charla, ¿no? Encuentra que Sí, existen, que el suicidio no es un fenómeno aislado, que se da por factores que son comunes en diferentes, este, en diferentes contextos, y entonces lo que va haciendo es que empieza como a categorizarlos, ¿no? Y a partir de ahí plantea su hipótesis, y con la hipótesis que plantea, recopila datos que le permiten determinar que no son las causas anteriores, y que no depende de solamente una decisión individual, sino que es digamos que de una cuestión colectiva, ¿no? En resumen, es lo que hace Durkheim en el suicidio, que es como que el primer tratado sobre uso de la estadística en sociología, ¿no? así es. Y trata de ver justamente qué factores pueden hacer que haya mayor probabilidad, sabemos que la estadística habla de probabilidades, mayor probabilidad para que haya suicidios, ¿no? Ve el factor religioso, por ejemplo. Hay mayor incidencia de suicidios cuando tienen una religión que cuando tienen otra. Hay mayor probabilidad de suicidio cuando... Y hace justamente estas correlaciones, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso metodológicamente, y para explicar los fenómenos sociales, es muy ilustrativo el suicidio de Durkheim, ¿no? Bueno, y ahora ciencia política. Vamos a hablar de ciencia política. Y cómo se puede relacionar, qué tiene de relación con el derecho. Y ya al final, a lo que voy a llegar es cómo esto, ya dije un poco de la antropología, ¿no? La antropología jurídica, además de que puede la antropología como disciplina estudiar cómo suceden ciertos fenómenos, ciertas prácticas jurídicas desde fuera, pero también le ayuda al juzgador como una herramienta hermenéutica, una herramienta heurística para comprender fenómenos ajenos, ¿sí? La sociología será una herramienta de argumentación si nos despojamos de la idea positivista, ¿no? Si nos despojamos de la idea de que el sistema jurídico se explica por el sistema jurídico, y si pensamos, como piensa la sociología, que es un fenómeno social, que es portador de significados, entonces ahí podremos entender que en la elaboración de argumentos, nada más que esto le causa mucha resistencia a la mayoría de los profesionales del derecho, ¿no? Asumir que tienen posiciones políticas, ¿no? Porque el derecho ha tratado, por muchas razones, ¿no? De distanciarse. No, no, no. La política contamina el derecho. Los abogados no hacen política, resuelven controversias jurídicas. Sí, pero desde posiciones políticas, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a entender los fenómenos jurídicos no solo desde fuera, sino entender que los fenómenos jurídicos son propios de momentos políticos. Ahorita, antes de hablar de la ciencia política, hablar cómo la sociología nos ayuda a construir argumentos, porque diplomados en argumentación, cómo la sociología nos ayuda a construir argumentos jurídicos, ¿no? Y es, bueno, lo que pasa es que cuando un juez, una juzgadora, resuelve un asunto, se está refiriendo a la comunidad política, se está refiriendo a las relaciones sociales, cómo son, cuáles son sus componentes, qué se valora en un momento específico, ¿no? Y cómo se valora el papel de la ciudadanía con relación a sus restricciones, con relación a quiénes son y quiénes no son. Y ahí hay valoraciones de índole colectiva, ¿no? ¿Por qué un ciudadano o una ciudadana, por qué puede deliberar, por qué no puede deliberar? Que la pregunta de la ciudadanía es quiénes pueden tomar parte en la toma de decisiones colectivas, ¿no? Vinculantes. Entonces, en esa elaboración va a haber una idea sobre las relaciones sociales y políticas, sobre por qué una determinada norma tiene o no cabida en un Estado democrático de derecho. Y no es nada más una subsunción, ni es nada más, bueno, voy a encontrar a lo Ronald Dworkin los principios que combate. Está bien, esa metodología está bien. No estoy diciendo que tengamos que prescindir. No, prescindan de las herramientas de argumentación jurídica y todo resuélvanlo sociológicamente. No,
Solamente se trata de entender para enriquecer que los argumentos son portadores de significados. Y entonces ahí podemos, ok, ¿qué significados hay aquí? Tanto para el estudio como para la elaboración, ¿eh? O sea, si estudiamos los argumentos, vamos a ver no nada más el planteamiento lógico, vamos a ver la posición que tiene sobre el fenómeno, la idea que tiene sobre el fenómeno, la idea que tiene sobre las relaciones sociales, cuáles son legítimas y cuáles no. Y las respuestas no son obvias, ¿no? Cuando se decide sobre la penalización o despenalización de la conducta, vamos a ver ahí posiciones. Y son posiciones que están atadas a valoraciones, o sea, a moral, aunque no le guste a los positivistas, ¿no? Que dicen, no, pues lo moral es subjetivo, pues sí, sí, definitivamente. Y en los razonamientos de las y los juzgadores, vamos a salir de México. En Estados Unidos está ahorita la controversia sobre la posibilidad de reformar un precedente en torno al aborto, ¿no? Que quienes tienen ese significado, pues son personas que se escriben una corriente conservadora. Ah, entonces hay derecho conservador. Sí, no estoy haciendo eco de discursos políticos mexicanos, ¿eh? En Estados Unidos tienen muy diferenciados conservadores y liberales, que nada tiene que ver con las distinciones que por ahí alguien hace aquí. No quiero confundir. Simple y sencillamente es que hay posiciones. Y esas posiciones son portadoras de significados en torno a cuáles son las relaciones sociales, cómo deben de ser, y trascienden al derecho, aunque se transformen en argumentos jurídicos. ¿Sí? Así es como enriquece, pues, la sociología, la argumentación jurídica. Bueno, ciencia política, la ciencia política que se tiene que distinguir, ¿no? De la filosofía, de la sociología política, que la sociología política, ya no voy a hablar más de sociología, porque ya hablé mucho de sociología, pero que igualmente si lo extrapolamos a lo que dijimos del derecho, pues es lo mismo, ¿no? Relaciones políticas, significados, etc. Y la teoría política que es el deber ser, cuál es la mejor forma de relacionarnos políticamente. Cómo deberían de ser las relaciones para que hubiera una suerte de gobiernos mejores, ¿no? La parte ética no prescinde de esto, sino que estudia la política como es, lo que sea que eso signifique, ¿sí? De pronto se entiende que Maquiavelo, cuando hizo esta distinción, lo hizo como cómo ser los políticos. Claro, es que la política es de desgraciados, ¿no? Y todos son bien desgraciados y es el planteamiento. No. Simple y sencillamente, el quehacer político implica una serie de prácticas, una serie de actividades. Algunas serán desgraciadas y algunos serán desgraciados, como en cualquier lugar, en cualquier profesión, en cualquier lado. Claro, lo que pasa es que aquí, que está en juego, pues el poder. Y el poder es muy atractivo y el poder significa recursos, no solo económicos, materiales, decisiones, ¿no? Pero bueno, estudia cómo son las relaciones políticas. Nada más que la ciencia política tiene varios componentes, varios marcos teóricos, como la propia sociología, ¿no? La ciencia política, digamos, dominante o predominante, que es la que más le gusta, por cierto, a los abogados y en particular a los abogados electoralistas, curiosamente a mí no me gusta mucho, pero que se preocupa sobre todo por las instituciones. No cómo surgen, esa es una pregunta sociológica, cómo surgen, sino el diseño de las instituciones. Y en todo caso, su funcionamiento, ¿no? La evaluación del funcionamiento de las instituciones. Hay una corriente institucionalista y neoinstitucionalista. No me gusta mucho, pero voy a hablar de ella porque es la que mayor relación tiene con el derecho electoral. Los sistemas electorales, cómo transformar. Digo, lo estoy diciendo de una manera muy superficial, digamos, ¿no? Obviamente por razones de tiempo y por razones de que son nociones preliminares, como dice aquí bien el título del módulo, ¿no? Entonces, no se preocupa por cómo son las relaciones políticas, que es campo de la sociología, aunque vuelvo a recordar esto de los géneros borrosos, tampoco podemos decir, bueno, entonces si soy politólogo no puedo hacer sociología, o si soy sociólogo no puedo hacer ciencia política, ¿no? Tiene este componente de ciencia. Y el componente de ciencia en los politólogos, lo voy a decir con y sin ironía, pues tiene mucho de matemático, ¿no? Luego caen muy gordos los politólogos porque creen que son los grandes que van a resolver los verdaderos problemas porque saben matemáticas, ¿no?
y entonces de repente te apantallan con unas cosas así, con unas ecuaciones, para llegar a conclusiones bien sencillas, ¿no? Pero te ponen una metodología así súper tremenda. Yo soy muy crítico de los estudios cuantitativos. Pero bueno, el chiste es que les preocupa sobre todo, esto ya lo digo sin ironía, les preocupan las instituciones políticas, no su conformación, no sus prácticas, no cómo estructuran el mundo social. Yo lo estoy diciendo porque yo así lo pienso, porque soy sociólogo, pues, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan? ¿Y para qué funcionan? Y si funcionan bien o funcionan mal, ¿sí? Y además hacen, a diferencia de lo que hace sobre todo la antropología, que son estudios de caso, hacen estudios a gran escala, diferentes sistemas jurídico-políticos, ¿no? Y sobre todo una preocupación por las instituciones democráticas, ¿no? O sea, los sistemas electorales, cómo se transforman los votos en espacios de representación y de gobierno, ¿sí? No es nada más eso lo que hace la ciencia política, pero la ciencia política institucional y neoinstitucional se preocupa por eso. Y por eso vemos en el diseño de políticas públicas permanentemente o constantemente el llamado a instituciones, ¿no? Claro, es interesante el pensar que una institución es el lugar que le va a dar cauce a una determinada demanda, que le va a dar forma a una determinada un determinado entender las relaciones políticas democráticas, ¿sí? Aquí vamos a abordarlo desde la sociología y desde la ciencia política. Las relaciones jurídicas, perdón, desde el derecho, desde la sociología y desde la ciencia política. Las relaciones jurídicas, ¿no? Los actos jurídicos que componen a la democracia. Vamos a hablar de democracia y con ello voy a cerrar la charla del día de hoy para establecer la relación entre ciencia política, democracia y derecho y sociología, ¿no? Entonces, tenemos que como producto de la modernidad, como producto de los procesos acelerados de cambio, se transforman nuestras relaciones personales de distintas maneras. Y que estas relaciones sociales personales están atravesadas por la idea de la democracia. Que la idea de la democracia, según desde donde se quiera mirar, puede tener varios significados. Desde la ciencia política institucional, que es la ciencia política dominante, no es la única, que son los que hacen estadísticas, que son los que hacen las evaluaciones de la calidad de la democracia, lo habrán visto, ¿no? Los latinobarómetros, que tienen mucha importancia, ¿no? Es cómo se percibe la democracia. Son los que hacen los estudios, ¿no? Hacen mucho uso de la estadística, ¿no? Los estudios sobre las preferencias electorales. Por eso digo que tienen una relación intrínseca, una relación muy, no intrínseca, una relación muy estrecha con el derecho electoral, la ciencia política neoinstitucional, ¿no? Parten de una serie de premisas más o menos comunes, ¿sí? Parten de la idea que las instituciones importan. Claro que importan, ¿no? Yo también comparto esa idea. Las instituciones importan. Hay una definición de institución, que es una institución, dice Samuel Huntington, una definición clásica, ¿no? Las instituciones son prácticas que adquieren estabilidad en el tiempo, ¿no? Y que se vuelven además no solo estables, sino ciertas y que pueden predecir una serie de cosas, ¿no? Una serie de comportamientos y que se vuelven el canal legítimo para una determinada demanda o cuestión social, ¿no? Esa institución dice, el matrimonio es una forma que ha adquirido estabilidad para llevar a cabo cierto tipo de relaciones sociales entre personas que pueden o no tener el mismo sexo, pero que desean una vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el canal. Y desde luego, aquí la institución, desde la sociología, pues se puede cuestionar, oye, ¿por qué ya no tiene tanta legitimidad la institución matrimonial, ¿no? Que bueno, la gente sigue casando y se seguirá casando, ¿no? Pero ha perdido como una cierta legitimidad, ¿por qué? Y ese es un fenómeno social y eso ya no le interesa a la ciencia política. Decía pues, entonces, la importancia de las instituciones, que según esta definición son formas que adquieren estabilidad, coherencia y que permiten canalizar una serie de demandas sociales, ¿no? Y que son las formas legítimas para hacerlo. La democracia moderna
está llena de instituciones, ¿no? Las instituciones electorales, por un lado, las instituciones jurídicas, por otro lado, y esto no solo me refiero a las instituciones jurídico-electorales en sentido estricto, ¿no? La democracia, esto ya lo habrán escuchado si han tenido alguna otra clase conmigo, es una relación social. Por lo tanto, interseca a todas nuestras relaciones con el Estado y con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Para el caso del Estado, pues quiere decir que las instituciones democráticas jurídicas son todas las instituciones de impartición de justicia, es decir, todas las y los juzgadores de la instancia que sean hacen una valoración de las relaciones sociales desde el punto de vista democrático, ¿sí? Cuando resuelven un asunto y serán valoradas esas a la luz de los tribunales superiores, qué tan, podemos decirlo en términos jurídicos, ¿no? Si está bien fundada la resolución, bien motivada, ¿no? Cómo se valoraron las pruebas, con qué elementos, pero todo eso no sería atemporal, ¿no? O sea, la valoración de los hechos, de las pruebas, la argumentación, las premisas, no estaría mediada por criterios temporales, es decir, siempre serían los mismos. No solo es la legislación la que cambia, cambian los argumentos, cambia la forma de verlo, porque cambia la forma de valorar las relaciones sociales. Y eso es lo que hace un juzgador, una juzgadora, y cambia las relaciones sociales porque se van haciendo, o idealmente en una democracia, se van haciendo más democráticas, ¿no? Entonces pueden participar más personas, las instituciones como el matrimonio ya no se cierran solo a un tipo de personas, la penalización de ciertas conductas ya no se aplica para una serie de decisiones con relación a la libertad personal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso con relación a las instituciones. Entonces las instituciones tienen una tarea, y esa tarea es preservar la democracia, ¿sí? A mayor institucionalidad, a mayor legitimidad que tenga una institución, sobre todo las democráticas, no todas las instituciones por el hecho de serlo son democráticas. El matrimonio no es una institución democrática, es una institución del derecho civil, si quieren, tiene su origen religioso, es una institución social, pero la democracia como democracia, aún como relación social, no cambia sus propiedades, no cambia las relaciones sociales, contra relaciones sociales. Es decir, la idea y la forma en la que yo me relaciono con las demás personas y cómo convivo con la otredad. No solo procesos para llevar a cabo, o sea, no solo la institución democrática en sentido estricto, es decir, cómo elijo a mis representantes y mediante qué sistema electoral, y que si los RP, y que si los uninominales, y que si la institución organiza, y que si la institución sanciona, y que si la institución resuelve conflictos de índole jurídico, ¿no? Sino cómo esta institución construye, concibe, reproduce relaciones sociales democráticas. ¿Cómo me relaciono con las demás personas? Entonces, el matrimonio es una institución jurídica, sí. ¿Es una institución democrática? Pues no, es una institución social. No está divorciada necesariamente de la democracia. El matrimonio y su disolución se ha democratizado, ¿no? Ya no hay que acreditar. Bueno, el adulterio, por ejemplo, ya no es causal, ya no es un delito, ¿no? Es causal de divorcio. Ya no hay que acreditar una causal. Bueno, ya existe la posibilidad de divorciarse, antes no se podía. El Código Civil no lo contemplaba, ¿no? Esto solo para decir, aunque no es una institución democrática, sí ha sido permeada por la democracia en el sentido de igualar la posibilidad jurídica, la posibilidad material, la posibilidad real de establecer relaciones sociales. La mujer no podía, desgraciadamente, pero siempre ha sido así, ¿no? Bueno, siempre ya hay un poco más de apertura, ¿no? Pero no podía solicitar, o sea, pues es un desgraciado, ¿no? No podía, porque no existía esa figura. No se podía desvincular, ¿no? O sea, jurídicamente se podía desvincular e ir y lo que sea, pero jurídicamente subsistía ese vínculo. Se democratiza en la medida que dice, oye, no inventes, ¿no? Se puede romper, si es un contrato, pues los contratos también terminan, ¿no? Y se pueden. ¿Y cuál es el elemento esencial del contrato? La voluntad. Y si ya no hay voluntad, ¿para qué tienes que acreditar una causal? Pues no quiere y ya. ¿Sí? Es mi voluntad. Ah, con eso basta. Eso ha democratizado la institución, pero la institución como tal no es una institución que sea fundamental para la democracia. ¿Sí? Bueno, eso nada más para decir, hay distintas instituciones jurídicas, no todas son democráticas, aunque sí se democratizan.
todas las instituciones jurídicas aún no democráticas se democratizan. ¿Sí? Bueno. Y finalmente vamos a la parte metodológica, ¿no? Ya para terminar. Entonces, las ciencias sociales, como ya vimos, pueden tener métodos que estudien fenómenos pequeños, a pequeña escala, ¿no? Métodos etnográficos. Digo a pequeña escala que no por ello quiere decir que sean menos interesantes, porque se explican en profundidad. O sea, yo quiero entender cómo son determinado tipo de relaciones sociales. Eso es lo que me interesa. Entenderlo, no necesariamente explicar, ¿no? O explicarlo a lo mejor. Pero, ¿por qué la gente de este municipio, y sé que no es el único, de Guanajuato, migra a los Estados Unidos de manera tan masiva? ¿Cuáles son sus razones? Y ahí podemos hacer como unas matrices, ¿no? Y decir, bueno, no son nada más la parte económica, hay un componente cultural en el sentido de prácticas, en el sentido de discursos, de significados, decir, es que así le hacemos aquí. Eso es lo legítimo, eso es buena parte y es real, es buena parte de lo que significa, de lo que constituye a esa comunidad y constituye lazos, porque claro, sí, yo estuve en Estados Unidos y cuando estuve allá y no sé qué, ¿no? Inclusive su vestimenta, ¿no? Sus formas, la música que escuchan, está permeada por eso. Esas son formas culturales y se estudian mediante las etnografías, mediante las entrevistas y trato de entender un fenómeno particular. En la sociología se pueden estudiar fenómenos más grandes, ¿no? ¿Por qué la población en el que lo recortamos más? Porque estoy haciendo, hay que hacer recortes, hay que saber también, ¿no? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Una vez me dio mucha risa, esto voy a hacer una anécdota. Platicaba con una amiga que ella es abogada, pero abogada así dura, ¿no? Esos abogados que esto que yo estoy diciendo ya se hubieran salido de la sesión, ya me hubieran dicho de cosas, ¿no? Hace mucho que no hablo con ella, por razones obvias, ¿no? Porque siempre nos peleamos por eso, aunque es una gran amiga o fue una gran amiga. Y entonces estábamos hablando de la academia, pero yo estaba hablando de la academia desde el punto de vista sociológico, ¿no? Hay posiciones, hay debate, hay discusiones, y entonces, sí, es que en la academia hacen, y se refería a las ciencias sociales, están muy alejados de la realidad. Y yo así de, pues es que eso no puede ser, porque ese es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio no es algo en abstracto, cosa que es la cuestión de la filosofía, y que no cuestionaría, que no criticaría que fuera algo en abstracto, ¿no? Las ideas. Pero el estudio fundamental de las ciencias sociales es la realidad. ¿Cómo me dices que están desvinculados de la realidad? ¿A cuál realidad te refieres? ¿No? Se refería a la realidad jurídica, pero ahí teníamos otro problema. Bueno, es que tú estás viendo la realidad jurídica como los litigios, como los expedientes, como los argumentos. La realidad jurídica es otra cosa. Cómo se configuran relaciones jurídicas, cómo se construyen posiciones, cómo se construye el discurso jurídico dominante. ¿Hay tal cosa como discurso jurídico? No, como que, bueno, no llegamos a nada, más que a pelearnos, ¿no? Y ella dirá yo, ay, es que Chalonzo, ¿no? Desde que estudió eso ya es insoportable. Y yo diré, bueno, pues así son los abogados. A veces, no todos, desde luego, ¿no? En fin, entonces podemos estudiar fenómenos a gran escala. ¿Por qué una determinada, y decía esto del recorte, ¿no? ¿Por qué una determinada población o una determinada clase social ha cambiado sus prácticas? Ya no tienen hijos, no, ya no quieren tener hijos. Gente relativamente joven, digo relativamente, nada más para todavía meter con calzador que yo soy joven, ¿no? De 37 años, pues depende de cuál sea el criterio para definir juventud, pero hay quienes lo definen hasta los 29, entonces ya no sería joven, pero yo digo sí que soy joven. No como para debutar en un equipo de fútbol, ni mucho menos, pero pues para muchas cosas sí, ¿no? Bueno, porque hay gente relativamente joven, que todavía no cumple 40 años, pero que ya está cerca, no quiere tener hijos y muy probablemente no los tenga. ¿A qué factores? Ahí hay un estudio a gran escala. Me pueden preguntar a mí y le pueden preguntar a 20 personas, pero también se puede hacer un estudio demográfico, ¿no? De corte estadístico, ¿no? Y que entonces vamos a ver cuáles encuestas se han hecho, qué ejercicios estadísticos. No lo voy a llevar yo a cabo porque yo lo podría llevar a cabo.
no yo pues en lo personal, sino un sociólogo que se dedica a eso, pero claro, va a necesitar muchísimos recursos, ¿no? Ya hay otras encuestas que yo puedo cruzar. Están los datos del INEGI, ¿no? Los datos del INEGI, entonces a partir de ahí yo tengo la hipótesis. Pues es que la gente joven ya no se quiere casar, o bueno, no quiere tener hijos, ¿no? Y entonces empiezo a, como hizo Durkheim en el estudio del suicidio, a ver variables, a ver qué factores pueden incidir en esa decisión. Y habrán escuchado ustedes el término, porque eso es lo que hace la estadística, variable dependiente e independiente. La dependiente es el fenómeno que yo quiero entender. Las personas de una determinada edad, una determinada condición sociodemográfica, no quieren tener hijos. Y los porqués. Y ahí están las variables independientes. ¿Qué tanto esta variable independiente explica a esta otra variable? ¿Para qué diablos le sirve el derecho? ¿No? En todo caso, ¿por qué me sirve esto para construir argumentos? Porque voy a entender que una determinada relación, que puede ser un conflicto jurídico, está inserta en algo más amplio. Voy a resolver sobre los divorcios, voy a resolver sobre el matrimonio, voy a resolver sobre las relaciones políticas. Esas relaciones políticas son cambiantes. Esas decisiones que toman las personas en su individualidad con respecto a la comunidad política, ya no hablamos de matrimonio, hablamos. ¿Por qué hay esta idea, ¿no? En las ciencias sociales y un poco en el derecho electoral. La democracia representativa está en crisis. ¿Por qué? Esa es mi variable dependiente, ¿no? La democracia, doy por sentado, es mi hipótesis, la democracia representativa está en crisis. ¿Por qué? Lo puedo abordar desde otro, a mí me gustaría, lo abordo desde otra cuestión, pero bueno, se puede abordar de qué variables hay, ¿no? Desencanto con la democracia porque, y vamos al latinobarómetro, ¿no? Poca confianza en la democracia. Las instituciones de la democracia no funcionan. Y ahí es, ok, que tenemos que ajustar de la institución. ¿Para qué le sirve al derecho? Porque vamos a resolver conflictos que están insertos en ese debate. Por eso es que digo que son fenómenos sociales. Y cuando digo que es un fenómeno social, no lo estoy supeditando, no estoy diciendo, claro, la sociología es mejor que el derecho porque, pobres abogados, no saben que están insertos en un fenómeno social. No, porque cuando son fenómenos sociales, se significan unos a otros. El derecho tiene influencia en la sociología, porque cuando no resuelvo yo, pero cuando se resuelven, cuando los jueces, las juezas resuelven controversias jurídicas, van a hacer, como ya he dicho, valoraciones con relación a la comunidad política. Necesitan de esos elementos, aún para la elaboración de su argumento jurídico. O sea, aún si lo vemos desde el campo jurídico estricto, ¿no? Que es, pues de alguna forma es lo que les interesa, ¿no? Que nos interesa, o bueno, a mí mucho me interesa desde la otra parte, pero también acá, resolverlo, el conflicto jurídico. Hay un conflicto institucional, hay un conflicto entre personas, ¿en dónde está inmerso? Entonces, la ciencia social, dependiendo del fenómeno de que se trate, no quiere decir que, claro, entre mayor sepa yo de, por ejemplo, de estadística, y pueda haber una encuesta, y pueda haber latinobarómetro, y yo resuelva y diga, es que este partido político tiene una posición que se contrapone a la democracia, a los valores democráticos. No estoy diciendo, en México no los hay, pero en Francia casi gana uno, ¿no? Para resolver, hay un conflicto, hay relaciones, hay representación, pero hay discursos que enmarcan ahí, que están ahí, y que hablan de la crisis de la democracia. Entonces, todo esto, insisto, nos proporciona elementos para el argumento. Que el argumento, aunque yo lo construya a partir de las premisas lógicas, está inserto en fenómenos sociales. Aún si pensamos en el derecho como un sistema autorreferente, vamos a pensar, no es, pero vamos a pensar que así fuera, como mi amiga. El derecho explica el derecho. Los fenómenos jurídicos, cuando los jueces resuelven con relación a posiciones jurídicas. Ok. ¿Pero sobre qué resuelven? Sobre conflictos que no son jurídicos en su origen, ¿no? Que una persona quiera formar un partido político, aunque tiene su vertiente jurídica, que es el proceso ritual mediante el cual se le va y digo ritual en el mejor de los sentidos, ¿no? A reconocer, tiene consecuencias jurídicas, pero no es un problema jurídico primero. Se convierte en un problema jurídico cuando no cumple con los requisitos legales y entonces va a traducir sus argumentos. ¿Y qué argumentos va a utilizar? Argumentos de la democracia. Y esos argumentos no solo provienen del derecho. Por eso es importante conocer todas estas otras herramientas, ¿no? Bueno, y claro, para las ciencias sociales, entonces depende la escala, el marco teórico que ya dije, ¿no? Hay distintas formas de aproximarse, de explicar el cambio social.
en la ciencia política está la corriente de las instituciones, ¿no? Del institucionalismo, de los agentes, ¿no? De las personas, y de la importancia que tienen en y para las instituciones, ¿no? Y de cómo son las instituciones las que tendrían que encauzar la cuestión democrática. Está muy en duda toda esta parte de la ciencia política y habrá que hacerle muchas críticas, pero no será hoy, será en otra ocasión. Yo les agradezco y pues no sé si haya hasta aquí preguntas, comentarios o cualquier cuestión con relación a lo expuesto el día de hoy, que espero que les haya resultado por lo menos interesante. Francisco Coronado, por favor. ¿Qué tal, Alonso? Pues sí, es súper interesante lo que acabas de comentar en cuestión de la relación entre ciencia política, derecho y sociología, ¿no? Y básicamente hasta con la cuestión de economía y cómo se conforman las democracias. En ese sentido, yo considero que el derecho es básicamente el reflejo también de las decisiones políticas, ¿no? Porque lo que ganan son los programas políticos y los programas políticos, y si observamos las fuentes del derecho, las fuentes formales, la legislatura es una de las que expide los ordenamientos jurídicos, ¿no? Y esos están conformados por las representaciones sociales. Al final de cuentas, lo que tenemos no es más que la interacción, como dices, en el papel relevante es de la sociología para entender cómo es nuestro sistema jurídico, ¿no? Y bueno, hasta en la parte de historia, lo que antes era permitido, como por ejemplo tener esclavos, y pues ya no es permitido, ¿no? O que en Roma, el concepto de familia ha evolucionado, ¿no? O sea, y todo eso no lo percibimos de manera general, pero está presente ahí a la hora de hacer derecho, ¿no? Yo creo que es fascinante esta parte, ¿no? Y actualmente el tema de las políticas públicas, o sea, la irrupción de las políticas públicas o la visualización de las políticas públicas como parte de entender la sociedad, ¿no? O sea, entender cuáles son los fenómenos que se insertan en la agenda pública y a través de qué mecanismos se insertan en la agenda pública para conformar al final la acción del gobierno, ¿no? Y es eso, y pues gracias por la charla, ha sido muy amena, ¿no? Gracias, Francisco, gracias a ti. Clemente Cristóbal, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Gusto saludarlo y igualmente es un placer escucharlo como siempre, ¿no? Gracias. Muy amenas sus charlas con muchos ejemplos, ¿no? Aterrizamos a la realidad. Y ahora nomás quería referirme que efectivamente, como usted comentaba, los nuevos contextos sociales, cómo es que las instituciones apelan a estos contextos sociales actuales y van modificando la realidad. En este caso vemos, por ejemplo, el tema de paridad en gobernaturas, hacen uso del histórico, ¿no? Atrás de los procesos electorales, cuántas mujeres han sido gobernadoras, cuántas mujeres han sido postuladas por los partidos políticos. El tema también, pues, vinculado con el tema de paridad horizontal, vertical, el tema de las personas que están en prisión preventiva, entre otros temas que las instituciones, como es el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus sentencias, ha tomado los contextos sociales actuales, los ha llevado al contenido a los continentes de estas sentencias y van transformando la realidad, ¿no? Entonces hoy ya tenemos ahí lineamientos para el tema de paridad de gobernaturas, tenemos jurisprudencias en el tema de paridad horizontal, vertical, tenemos una sentencia por ahí que obligó al INE a que implementara la votación de las personas que están en prisión preventiva. Entonces, ¿cómo vemos que las instituciones hacen uso de estos contextos sociales para afrontar las realidades que estamos viviendo, los problemas, ¿no? Y darle de una manera una solución jurídica y permitir que todos, mujeres y hombres, participemos en igualdad de condiciones. Entonces, es mi reflexión y muchísimas gracias. Y no, al contrario. A todos y a todos. Gracias. Gracias. Y bien importante eso que comenta, porque justamente las sentencias como transformadoras de la realidad social, no solo jurídica, también jurídica, pero social también. Por eso digo, no es que el derecho esté por debajo ni nada, porque el derecho configura relaciones sociales, impacta a cómo son, a cómo se conciben y las transforma. Gracias. Uciel Becerra, por favor. Gracias, doctor. Primeramente, agradecer mucho, como lo comentaban los compañeros, su cordialidad, su tiempo y la manera de exponer, porque creo que lo hace muy ameno y es bastante fructífero para nosotros poder escucharlo así de una manera pues más en formato conversatorio y con muchos ejemplos.
Y yo quería poner, digamos, en perspectiva que si podríamos analizar la importancia de la argumentación jurídica y de la discusión, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia política, justo como usted lo decía, en el punto de vista de la importancia del diseño de las instituciones en esta propuesta de reforma al sistema electoral mexicano que acaba de poner en la opinión pública el presidente López Obrador, porque al final la discusión en la opinión pública generalmente la monopolizan los politólogos o los abogados, y justo las discusiones son sobre el diseño del sistema, ¿no? Entonces creo que al final tanto los politólogos hacen el abordaje de la importancia, de la gravedad de determinadas posturas o de la benevolencia de determinada propuesta, pero al final creo que tiene que, digamos, todo encuadrar en una argumentación jurídica en torno a la propuesta de reforma de la ley, ¿no? O de la propia Constitución. Sí, entonces quería poner eso en perspectiva. Gracias, doctor. Claro, y esas posiciones justamente se transforman en argumentos jurídicos, aunque hay una valoración de las relaciones políticas, de las autoridades, de si funciona, si no funciona, etcétera. Muchas gracias, Uciel. Joel Alberto Escalante, por favor. Sí, buenos días, maestro. Buenos Interesante, muy sencilla, un lenguaje muy coloquial, tanto la anterior como esta, se agradece. Por otra parte, al principio de su intervención, hizo una apreciación sobre la sociología vista desde afuera, vista desde adentro. Creo que se refirió nada más al principio, vista desde afuera. O sea, me refiero a que el derecho visto como un fenómeno social. Sí. Y la otra parte, lo que se conoce como la sociología jurídica, en la que analiza los efectos, precisamente a que se refiere, los efectos jurídicos de las normas. Sí. O sea, es otro enfoque, ¿no? Es desde adentro, es el derecho, como decir, el derecho aplicado a la sociología, y lo otro la sociología aplicada al derecho. Es. Y allá se vincula, aunque se influyen recíprocamente tanto el aspecto individual, me refiero a la toma de decisiones que se hace en el ámbito social, ya sea a nivel institucional o la estructura a que se refiere el diseño de las instituciones. Yo nada más quería hacer esa mención respecto a lo que se conoce como sociología jurídica, y que es también transdisciplinar, más allá de estar queriendo que si usted es sociólogo, yo soy abogado, otros son politólogos. Creo que el conocimiento ya requiere de que sea un ejercicio transdisciplinar. Claro. Estamos hablando del ser humano, estamos hablando de la vida, de vida en común. En ese sentido, por ejemplo, la sociología jurídica hace referencia igual a la economía, a como se refería a ese espacio en disputa entre el mercado, por ejemplo, que lo tenemos actualmente en México, hacia una economía social de mercado, pero que es neoliberal, o que hasta dónde vamos, y se hacen de herramientas igual psicológicas o del derecho, con el análisis económico del derecho, que es propiamente de la sociología jurídica. Y ya hemos tomado ya otros, más allá de las estructuras fijas, hacia la toma de decisiones de quienes esas instituciones que hacen dinámico. Estoy perdiendo la conexión. Sienta el análisis del derecho. Sí. Viene un poquito más allá de las teorías neoclásicas de la economía. Sí. Ahora, le agradezco mucho. Ojalá podamos contar con usted en nuestra clase. Sí, muchas gracias. Y sí, efectivamente, hablando de la transdisciplinariedad, pues efectivamente, por eso en un diplomado en argumentación jurídica, pues se ven estas nociones, ¿no? Porque justamente reconocemos que no nos podemos quedar únicamente, está bien, los esquemas argumentativos, los esquemas lógicos de la norma, del derecho, de los valores, pero que siempre están,
digamos, mediados, siempre están insertos en este otro tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación, por su asistencia. Insisto, espero que les haya sido por lo menos interesante, que haya respondido algunas de las dudas que tenían o que haya planteado algunas otras cuando vieron en este diplomado que había el módulo relativo a esto, pues que les sea fructífero. Sí, Joel, Alberto. Perdón, Ah, creo que sí. me quedé. Gracias. Ok. Entonces, bueno, pues muchas gracias de verdad y pues hasta la próxima. Les deseo que sea un diplomado muy fructífero para ustedes nuevamente y reitero los agradecimientos. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen fin de Gracias. semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Cómo está?